¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Es la Hora de Opinar. Yo soy Mario Campos y en ausencia de Leo Zuckerman, titular de este espacio, le doy la bienvenida. Y bueno, le adelanto, más adelante vamos a tener a Adrián López. Vamos a platicar de la violencia que se vivió en Michoacán después del ataque en un velorio donde habrían fusilado a un grupo amplio de personas. Ya le tendremos más información. También iremos con Mauricio Mechulam para hacer el recuento de lo que ha sucedido en Ucrania en las últimas horas. Pero primero, pues vamos a concluir con el tema que se ha abordado en este espacio a lo largo de la semana, el operativo militar, esta guerra, esta invasión de Rusia contra Ucrania. Hoy, un día importante, después de que ambos países acordaron pues, un cese al fuego temporal por razones humanitarias, según han planteado. Y para revisar lo que ha pasado con ese tema, las implicaciones, saludo a nuestros analistas de la mesa de los jueves, a la doctora Blanca Heredia. Qué gusto, doctora, como siempre. Hola, Mario, ¿qué tal? Muy buenas noches, mucho gusto. Luis Igualmente. Sabino, auditorio. Sabino Bastidas, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, gusto saludarte. Luis, Blanca, buenas noches. Buenas noches. Luis de la Calle, qué gusto, como siempre. ¿Cómo estás, Mario? Gusto saludarte. Blanca, Sabino, encantado de estar con ustedes. Gracias, igualmente un gusto saludarlos a los tres, como siempre. Y Luis, yo quisiera empezar, bueno, hay muchos ángulos que platicar en esta noche, por supuesto, pero yo quisiera empezar, Luis, con un tema que es pues uno de tus campos de especialidad, el tema de cómo le está cambiando las dinámicas económicas, las dinámicas de las relaciones entre los países, este conflicto que lleva ya una semana y que está teniendo claramente consecuencias, más allá de lo inmediato, digamos, de los efectos del día, cómo le está cambiando la cara al mundo en las proyecciones económicas, en las previsiones que se tenían para este año. Bueno, de una manera muy compleja, Mario, muy importante. El principal mecanismo de transmisión de los eventos en Ucrania se da a través de los precios de las materias primas, que han observado incrementos muy importantes. Ya estaban muy altos. El precio del petróleo ya estaba antes de la invasión de Ucrania arriba de $80 por el barril. El precio del maíz ya estaba arriba de $500 y el precio del trigo arriba de 800. Pero hoy en día el trigo estaba cotizando en 1100, el maíz en 760 y el petróleo en 110, 111 dólares por barril. Entonces esto tiene un impacto muy importante porque todos los países consumidores de estas materias primas pues van a sufrir las consecuencias negativas de tener menor capacidad de consumo porque se les encarece el precio, y sobre todo va a complicar mucho la política monetaria, ¿no? Porque los bancos centrales estaban en vísperas de tener un cambio en la trayectoria de la política monetaria en Estados Unidos, pero también en Europa, y en México ya había empezado ese cambio. El cambio probablemente ahora va a ser un poco más pausado al principio, pero el incremento que puede tener esto en las tasas de inflación, hay que recordar que Estados Unidos tuvo una tasa de inflación en enero de 7.5, ¿sí? Imagínate que se te eleve la tasa de inflación a 9 con esto, ¿no? En México lo mismo, si se nos eleva de 7.2 a 8.5, 9, con estos incrementos, los bancos centrales van a tener que tomar medidas más drásticas y se va a inyectar un cierto grado de incertidumbre en la política monetaria. De hecho, el reto más grande que tenía México económico en el corto plazo antes de Ucrania y Rusia era precisamente cómo lidiar con la inflación. Ahora ese reto es mucho más importante y yo pienso, al contrario de lo que piensan muchos analistas en Wall Street, que esto va a llevar a un endurecimiento de la política monetaria más que a una relajación. Puede haber que sea una relajación de corto plazo. Jerome Powell anunció hoy en el Senado de Estados Unidos, por ejemplo, que es inminente un incremento de la tasa en Estados Unidos el 16 de marzo, pero que ese incremento va a ser tenue, quizá 25 puntos por de 0.25%. En los meses por seguir no va a ser así si hay un brinco importante en la inflación, que ya estaba alta. Entonces creo que ese es el principal impacto. Y el otro impacto es en materia de crecimiento. O sea, veníamos de una situación post-COVID compleja, cadenas de suministro problemadas, etcétera, y ahora tenemos un problema adicional que es el impacto que puede tener una guerra que aparentemente va a ser más larga de lo que se pensaba al principio. La semana pasada platicamos ya con Leo sobre el inicio de esto y llevamos una semana y bueno, creo que esto va un poco más largo de lo que se pensaba y eso va a hacer que el impacto económico sea no solamente en los mercados como muy líquidos, como los materias primas y las monedas, sino también en el sector real de la economía.
Sabino, en ese sentido, ¿qué implica el cambio de escenario para un país como México? Porque a mí me da la impresión de que desde la lectura que se ha hecho de pronto es como que nosotros estuviéramos ajenos a los efectos contagios y que el tema fuera pues, estrictamente lo militar, que por supuesto eso lo percibimos hoy muy lejos en términos no humanitarios, pero sí en términos geográficos, pero que no hemos alcanzado a asumir que las consecuencias pues ya están también aquí. Mire, yo creo que estamos ante un escenario inédito en más de un sentido. Todos estamos aprendiendo. Creo que tenemos que asumir esta guerra, esta ocupación con una enorme humildad intelectual. Hay que escuchar a los expertos, hay que escuchar a los actores que están operando. Hay una gran desinformación. La batalla por la información que se está librando en el mundo es muy interesante, por demás decirlo, en medio de las redes sociales y todos estos instrumentos en tiempo real. Estamos viendo una guerra pasar frente a nuestros ojos. He visto pues con un gran interés la opinión de los grandes expertos y los vi equivocarse en el pronóstico de que esto no sucedería. Por lo tanto, creo que hay que acercarse gradualmente a lo que estamos viendo. Yo creo que es un escenario de mucha confusión, en donde muchos actores han minimizado el papel de Rusia, y a mí esta parte me preocupa. Yo creo que a Rusia hay que tomarla en serio. Ya Putin nos engañó, ya mintió, dijo que esto no sucedería. La inteligencia norteamericana adelantó que esto sucedería, ya sucedió. Llevamos una semana en donde han cambiado muchas cosas, Mario, Blanca, Luis. En una semana, el arma arrojadiza que ha planteado Rusia hacia Europa ya se llama 1 millón de refugiados. Lo señalábamos hace 8 días, lo señalé como una de mis preocupaciones. Hace 8 días contrastábamos los 17 millones de habitantes de Siria y los 5 millones de refugiados que se dieron en varios años. Ahora, con 41 millones de habitantes, Europa lleva en una semana 1 millón de refugiados. O sea, la magnitud de la crisis humanitaria que Rusia le ha arrojado a Europa es de proporciones todavía no apreciadas. Tengo la impresión y veo con preocupación a analistas a los que respeto, admiro, dentro y fuera de México, minimizando las siguientes etapas en donde dicen esto ya acabó, Rusia solamente quiere Ucrania. Lavrov ha señalado en 2 ocasiones la idea de una guerra nuclear, cosa que no hemos visto, cosa que no se ha actualizado afortunadamente, pero hay que tomar en serio estas amenazas. Veo que hay hechos concretos que ya están en la mesa de análisis. Creo que es un hecho concreto y que nadie cambiará para la historia la invasión, la ocupación material de Rusia a Ucrania. Leí el otro día la anécdota de Clemenceau, el primer ministro francés de la Tercera República, que decía él en una discusión que tenía respecto a quién había iniciado la Primera Guerra Mundial, cuál de todos los actores había sido, y decía Clemenceau: hay algo que no cambiará nunca para la historia, el hecho de que Alemania invadió Bélgica para la Primera Guerra Mundial. Pues ahora, parafraseando a Clemenceau, podemos decir que no cambiará para la historia el hecho de que Rusia invadió a Ucrania. De acuerdo. Pero tampoco cambiará para la historia el dato de la votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas el día de ayer, que de manera contundente ha rechazado esta ocupación. Pero yo quisiera ver a Occidente un poco más alarmado y alertado, un poco más preocupado, un poco menos confiado en simplemente estas medidas económicas que sin duda tienen un impacto, pero no sé si lo tendrán lo suficientemente para disuadir de manera permanente a un actor como Putin, que es todo un galimatías respecto a su perfil psicológico, político y el alcance de su megalomanía o de su decisión de atacar a Occidente. Sí, que hasta ahora no parece que haya cambiado la decisión que él tomó, más allá del apretón claro, contundente económico.
Doctora Heredia, a ver, en ese sentido yo quisiera conocer su perspectiva de un tema, que es los efectos que esto está teniendo en la agenda de la discusión política. Y pienso con algunas cosas concretas, como Alemania de pronto dice, ahora nos vamos a armar como antes no había. Países que habían tenido una postura más renuente con el tema de la OTAN, como Finlandia, por ejemplo, ahora alzan la mano y confirman, igual que Suecia, pues que quieren permanecer. Es decir, ¿qué cambios, más allá de países concretos, digamos, qué cambios o qué nuevos elementos ve usted en la conversación pública que a partir de estos hechos que hemos vivido la última semana pueden establecer las nuevas líneas de la discusión pública? Sí, Mario, con gusto. Pues mencionas dos, efectivamente, y que podríamos englobar, llamémoslo así, como la revigorización de la Alianza Atlántica, expresada en el Tratado del Atlántico Norte, que es la OTAN, que se creó en 1949, básicamente como reacción a la expansión soviética después de la Segunda Guerra Mundial, y como un mecanismo de defensa de las potencias occidentales frente al expansionismo soviético. Hay que acordarnos de la historia. Otro elemento, digamos, que veo como nuevo en la discusión es pues todo lo que va a implicar en términos de energía, ¿sí? Seguramente va a regresar al debate el tema de la energía nuclear, por ejemplo, las renovables, pero muy particularmente la energía nuclear, porque la dependencia energética, sobre todo de gas, de parte de Europa Occidental con respecto a Rusia, pues está claro que es un talón de Aquiles y limita la capacidad de respuesta a Europa Occidental frente a agresiones posibles de Rusia. Dicho lo anterior, déjame, Mario, retomar algo de lo que decía Sabino. Me parece muy importante también hablar sobre cómo estamos enmarcando este debate. Primero, hay que decir que efectivamente estamos viendo una guerra en un contexto pues muy nuevo, la estamos viendo en tiempo real. Yo, desde luego, no soy experta en Ucrania. Sí, estudié relaciones internacionales y sigo la política internacional, pero no soy experta. Y ocurre así para muchas personas que están comentando sobre Ucrania. Entonces me parece importante poner ese matiz, ¿sí? Incluso, ya lo decía Sabino, incluso algunos de los expertos pues no han sido muy acertados en sus pronósticos. Por ejemplo, si uno revisa, es impresionante, o sea, me di a esa tarea, como seguro se lo dio Sabino, a ver algunos de los mayores expertos, ahí sí, digamos en Rusia o en Ucrania mismo, que pues o no sabían o de plano decían que no era viable, que no era realmente posible una invasión rusa a Ucrania. Entonces realmente estamos frente a un hecho inédito y hay muy pocos especialistas duros sobre este tema. Esa es la primera cosa. En ese contexto me parece importante aportarle a nuestro público algunos elementos informativos y algunas claves que pueden ayudarnos a orientarnos frente a estos hechos que están ocurriendo frente a nuestros ojos en tiempo real y que en realidad no estamos quizá pudiendo dimensionar y analizar adecuadamente. Hay dos elementos que me gustaría poner sobre la mesa de carácter histórico, sí, que pueden contribuir a informar a nuestro auditorio y a informar un poquito el debate. Dos dimensiones. La primera tiene que ver con la seguridad, con los temas de seguridad nacional de Rusia después de la desintegración de la Unión Soviética. Estamos viviendo de alguna forma en esta guerra el coletazo, el más reciente coletazo de la desintegración de la URSS. Si le quitamos, digamos, el componente ideológico, la desintegración de la URSS fue como la desintegración de cualquier gran imperio, ¿sí? La diferencia entre la desintegración de la URSS y del imperio turco o del imperio austrohúngaro es que pareció, digamos, muy pacífica esa desintegración. En el momento mismo de la desintegración, del colapso de la Unión Soviética, pues no hubo grandes guerras. Sí. Desde ese momento ahora, sin embargo, sí ha habido innumerables conflictos. Entonces, ese es el marco general desde el punto de vista de política internacional que me parece que es importante tener presente. Esto no ocurrió así, solito, de la noche a la mañana apareció, es parte de un proceso, y el proceso, digamos, detonador de lo que estamos viendo, más próximo y más importante, es la desintegración de la Unión Soviética. Esto vinculado con otro tema.
Cuando colapsa la Unión Soviética y surge primero una comunidad de estados independientes y luego ya la Federación Rusa, siempre, digamos, la parte que se quedó sin resolver del todo fue qué iba a pasar con ese cinturón de repúblicas que se separan de Rusia como resultado de la desintegración de la Unión Soviética, se convierten en países independientes, pero que son parte de la zona de influencia histórica previo a la constitución de la Unión Soviética de Rusia. Y que nunca se dio, digamos, un proceso de formalización, de atender las demandas, desde mi punto de vista, legítimas, desde el punto de vista geopolítico, de seguridad por parte de Rusia. Todo ese cinturón de repúblicas independientes, muchas de ellas, por otro lado, hay que decir, muy débiles internamente, ¿sí? Algunas de ellas pronto se afiliaron al lado occidental, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a la OTAN, que es la alianza militar de Occidente, y algunos de ellos también se sumaron a la Unión Europea. Pero otros no. Concretamente, los dos que más le importaban a Rusia siempre fueron Georgia y Ucrania, que son los más grandes y los más próximos en muchos sentidos a Rusia, en términos étnicos, en términos y además en términos geográficos, ¿sí? Y de tamaño, de población y de territorio. Y siempre había dicho muy claramente desde Yeltsin, o sea, desde la desintegración de la Unión Soviética, que la independencia de ese conjunto de repúblicas tenía que ser más o menos condicional, o sea que no podía ser absoluta y que desde luego nunca se aceptaría que formaran parte de la OTAN, porque eso amenazaba directamente las fronteras de Rusia. Es como, déjenme usar esta metáfora, es como si Rusia se metiera en México para los Estados Unidos. ¿Sí? O sea, es su zona de influencia más directa. Sí. O sea, están pegados, es territorio contra territorio. Entonces, ese es el contexto general en el cual me parece hay que ver el conflicto. Un segundo elemento que me parece también importante es lo largo de las raíces, digamos las raíces históricas largas, de la tensión entre Ucrania y Rusia. ¿Sí? En julio del año pasado, el presidente Putin publicó un artículo hablando justamente sobre la historia de las relaciones Rusia-Ucrania. Y en donde básicamente lo que decía era que no existe tal cosa como una Ucrania distinta a Rusia. Dice que Ucrania y Rusia son la misma cosa. Este es un viejo litigio histórico. Al menos desde el siglo XIX hay una discusión con respecto a si los ucranianos son distintos a los rusos o si son lo mismo. En el siglo XIX los rusos, digamos bajo la Rusia zarista, se inventaron una cosa tripartita según la cual la gran Rusia estaba hecha de los grandes rusos, que eran los rusos propiamente dichos, los que hoy consideraríamos de Rusia, los pequeños rusos, así les llamaban, a los de Ucrania, y les llamaban a los rusos blancos, a los de Bielorrusia. Entonces hay un litigio histórico aquí con respecto a identidad nacional, y eso está en el fondo también del De acuerdo. Y ayer lo veíamos muy claramente en la discusión de tercer grado, que estuvo muy interesante sobre este mismo tema. Ahora, hay al menos dos lentes para mirar este conflicto. Termino con esto, ¿sí? El lente de democracias liberales versus gobiernos autoritarios, ese es un lente y tiene utilidad hasta cierto punto, y otro es verlo en términos de balance de poder, ¿sí? Y de la seguridad nacional de los distintos estados involucrados. Ya. Ahora, déjeme regresar a un tema, Luis Sabino, que es frente al escenario que ustedes están describiendo, que tiene componentes históricos, que tiene componentes militares, esto que apuntaba Sabina del riesgo de subestimar la amenaza que tenemos, esto que apuntaba Luis del cambio en las condiciones que venimos de un escenario post-COVID o COVID todavía. ¿Cuál debería ser la respuesta estratégica de México, más allá del papel en la Asamblea de Naciones Unidas, Luis? ¿Qué te gustaría ver a ti? A mí de pronto me gustaría ver un grupo de respuesta a análisis de las implicaciones económicas y de cómo tiene que México hacer frente a lo que está pasando. ¿Lo percibes? ¿Lo ves? ¿Sería deseable? ¿Cómo te lo imaginas en todo caso? Bueno, yo creo que México debe obviamente rechazar una invasión ilegal, ¿no? O sea, nosotros hemos sido sujetos a invasiones en el pasado, y sobre todo las personas que dicen que tratan de justificar la acción de Putin diciendo, no, pero es que Estados Unidos y Francia también invadieron en el pasado. Bueno, pues precisamente por eso México debe rechazar las invasiones, porque las hemos sufrido, ¿no? Y de una manera muy importante, ¿no? Ahora, habiendo dicho eso,
creo que México debe ofrecerse como una alternativa para discutir los temas de fondo. No necesitamos estar en la línea de frente en materia de las sanciones económicas o comerciales con respecto a Rusia, porque pues no somos un socio comercial importante, el país no juega un papel importante en ese sentido, entonces no tenemos, digamos, por qué cargar con ese costo, pero sí promover con los buenos oficios de México una solución pacífica y la salida de las tropas rusas de Ucrania, ¿no? Al mismo tiempo tenemos que hacernos cargo de las consecuencias económicas del conflicto y de las consecuencias económicas de las sanciones, porque creo que esa es la otra parte que falta pensar. Una cosa es, digamos, que hayan subido el precio de las materias primas y eso tenga consecuencias muy importantes. En México el precio de la tortilla ya está alto, mañana va a estar más alto. Eso tiene consecuencias económicas, políticas, sociales, etcétera. Pero las sanciones que se están tomando, porque todo el mundo decía, de los analistas que, como dicen bien Blanca y Sabino, se equivocaron, una de ellas era: a Putin no le van a importar las sanciones, ¿no? Bueno, las sanciones que se están tomando hoy en día son muy distintas de lo que se tomó cuando Putin absorbió Crimea en 2014 u otras. Estas sanciones de básicamente sacarlo del sistema financiero internacional van a tener consecuencias muy serias hacia adelante. Y no solamente sobre Rusia, sino sobre el sistema financiero internacional. Porque si tú eres un país, por ejemplo, China o Irán u otro, ¿no?, que potencialmente algún día puedes tener un conflicto, vas a pensar muy seriamente si quieres participar en un sistema financiero del que te pueden sacar. Claro, claro. Y eso va a tener consecuencias sobre la expansión del sistema financiero y sobre el modelo económico hacia adelante. Y creo que los países que han propuesto estas sanciones también deben hacer una reflexión sobre el impacto estructural que tiene del uso de estas sanciones. Ojalá las sanciones funcionen, ¿no? En general, muchas veces no funcionan las sanciones, pero ojalá sí funcionen ahora para que esto no sea un conflicto muy prolongado, ¿no? De acuerdo. Pero si estas sanciones tienen que quedarse mucho tiempo, el impacto que van a tener en el ámbito de las relaciones internacionales y de la convivencia entre los países va a ser extremadamente grande. Y creo que México debería participar con ideas en esas discusiones y no solamente verlo como una cosa en la que somos observadores y no tenemos nada que decir. De acuerdo. Sabino. Mira, yo creo que México ya tomó decisiones, porque finalmente la votación en la Asamblea de las Naciones Unidas es una decisión y es una posición de México. Quizás a algunos nos gustaría, a mí me gustaría ver con mayor claridad de parte del jefe del Estado mexicano una condena clara, abierta, franca, contundente a una ocupación que no tiene discusión. O sea, no hay nada que discutir respecto a la ocupación de Ucrania. No hay matices, no hay causa, no hay una razón específica de Ucrania en este caso. Sí tomo y pongo en valor el análisis que hace Blanca en este momento y que han hecho otros embajadores y analistas respecto a la zona de influencia rusa. Creo que en el fondo, en mi entendimiento del conflicto, claramente hay una vulneración de la zona de seguridad tradicional rusa. El avance gradual de la OTAN está en la explicación. Y también creo que Rusia está haciendo valer la idea de que también está en el tablero. El planteamiento del mundo se estaba dando en torno a China y Estados Unidos. Y Rusia está levantando la mano y diciendo, bueno, en este tablero y yo también existo y puedo ser un factor relevante. Y lo es desde el punto de vista nuclear. Aquí las preguntas son muchas. Tenemos muchas más preguntas de las que teníamos hace 8 días. O sea, ¿hasta dónde quiere llegar Putin? ¿Putin solamente quiere Ucrania para mandar la señal de que esa es su zona de influencia? Porque continuado en su zona de influencia y en esta lógica de seguridad unilateral de parte de Rusia... Sí, habría otros en la fila. Bueno, se llama Finlandia. O sea, yo quiero retomar algo que tú estabas diciendo muy, muy importante, porque el cambio de posición de Finlandia, de Noruega y de Suiza respecto a la posición acerca de Rusia, sí me parece un cambio de actitud muy importante y una valoración de la amenaza ante la que estamos. Claro. Hoy en la mañana que me levanté a leer la prensa,
como todos nosotros. Me impresionó mucho la declaración de Macron, diciendo que había hablado con Putin y con un quote que dice: lo peor está por venir. Sí, sí. Macron ha sido muy interesante en este proceso, porque Macron ha sido el que más ha visto a Putin. Macron pagó los costos de esa fotografía enorme con la mesa distante. Macron es un hombre muy creativo, muy generador de ideas. Tiene una elección en abril, tiene los incentivos alineados para trabajar. Está cubriendo un poco el vacío de Angela Merkel, que Europa está huérfana de ese liderazgo y de varios otros liderazgos, de un Boris Johnson distraído por sus conflictos internos, y un Olaf Scholz que no termina de atar si es de aquí o es de allá, y una Italia con posiciones que la historia le va a cuestionar en el futuro. Entonces me parece que Macron es muy interesante, y leer esa declaración a mí me coloca en una situación muy complicada. Hay que analizar cuáles van a ser los escenarios. Creo que todos los hemos ensayado en papel en nuestros estudios. De acuerdo. Y el escenario de que sea de corto plazo y que sea Ucrania, que es el escenario deseable, que pasado mañana se pacte la paz en Bielorrusia, bueno, ojalá sí sea, pero me parece un escenario naif. Yo quiero insistir en el papel aquí fundamental de China, que lo he visto un poco más moderado y jugando con dos posiciones, pero China es un jugador clave en este escenario. El papel de la India, que no la hemos visto asomar cara, y preguntarme hasta dónde quiere llegar Putin en su afán de conquista. Si se va a conformar solamente con Ucrania, qué gran golpe para el mundo libre en términos de democracia contra autoritarismo, como lo señalaba Blanca como uno de los parámetros de análisis. De acuerdo, doctora. Sí, en relación a México, bueno, poco que agregar. Efectivamente, pues México ya condenó la agresión, el voto en el Consejo de Seguridad irá en el mismo sentido. Puede parecernos más o menos enérgico de lo que quisiéramos, pero me parece que es claro, hay esa condena. ¿Cuál debería de ser la posición de México? Yo tengo que decir que pienso que, si nos basamos en la historia, a México le ha ido bien cuando contrabalancea una potencia contra la otra. Uno de los mejores momentos de la historia de México fue el momento bipolar. Y lo aprovechamos bastante bien. En los escasísimos márgenes de maniobra que tenemos a nivel internacional, dada nuestra cercanía, nuestra vecindad con la principal potencia, digamos, desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, que son los Estados Unidos, México tiene muy poquita cancha a nivel internacional. Y a veces incluso a nivel interno. Entonces, la verdad es que a nosotros el que el poder esté más fragmentado a nivel internacional no nos ha ido mal. A mí me parece que desde una posición realista, no bajo el eje, digamos, democracia, autoritarismo, que me parece que es útil hasta un cierto punto y luego nos ciega, no nos permite ver otras cosas. Desde el punto de vista más de balance de poder, frío, creo que México hizo bien en condenar, es lo congruente con la posición histórica, es lo congruente con el derecho internacional, es congruente con los principios de la política exterior de México, pero al mismo tiempo también me parece bien que México no se meta en las sanciones. Ya. O sea, esta no es una guerra nuestra, y en la medida en la que nosotros podamos mantener, digamos, una relación más o menos funcional, en tanto no haya una guerra abierta que nos obligara a decantarnos definitivamente en un sentido o en el otro, me parece que México lo que tiene es abrirse todo el tiempo opciones y no cerrarse opciones. Bueno. ¿Qué tanto? Esa es la explicación de por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador está actuando de la manera que está actuando, es decir, condenando en los foros de Naciones Unidas, Asamblea General, Consejo de Seguridad, pero al mismo tiempo no sumándose a sanciones. No sé, no tengo información privilegiada, esta es mi posición. Pero sí me parece que en general para pensar la política, el realismo político es muy útil, y en política internacional no puede estar ausente de nuestro análisis. Ya. No hay un gobierno del mundo que defienda la integridad territorial de los países. La única cosa que tienen los países es sus propios recursos y las alianzas que puedan tejer. De acuerdo. Entonces sí quiero reivindicar el hecho de que hay una parte, digamos, de esta guerra que estamos viendo que no es nada más el producto de un loco furioso. Fuera quien fuera presidente de Rusia, no le gustaría que el país más grande que está junto a su frontera se pasara del otro bando. Pues sí, y paradoja. Uno de los
politólogos internacionalistas más importantes norteamericanos, John Mearsheimer de la Universidad de Chicago, Sí. no estoy hablando de un analista de Corea del Norte ni de Moscú, ¿sí? John Mearsheimer ha dicho reiteradamente y hablado y señalado y subrayado la responsabilidad de los Estados Unidos y de Occidente en este conflicto, Ya. al no haber estabilizado la situación de seguridad de Rusia después de la desintegración de la Unión Soviética y estar empujando y empujando a OTAN cada vez más cerca de las fronteras rusas. Bueno, pues vamos a ver qué nos trae los siguientes días. Paradójicamente ahora son más los que quieren acercarse a la alianza después de lo que está ocurriendo. Vamos a ver cómo se desarrolla Bueno, esto. también vamos a ver cuánto dura, porque a Finlandia y a Suiza les ha ido muy bien con la neutralidad. Pues sí, vamos a ver qué pasa. Doctora, Entonces vamos gracias. a ver también cuánto dura, o no es nada más ahorita una llamarada de petate frente a lo que está pasando. De acuerdo. Gracias, doctora. Sabino, gracias. Gracias, buenas noches, Mario, Blanca, Gracias. Luis. Gracias, Luis. Encantado, Mario. Buenas noches a todos. Gracias a los tres. Nosotros vamos a una pausa y enseguida regresamos con el análisis de Mauricio Mechulam aquí en Es la Hora de Opinar. Ya volvemos.